amada iglesia en Cristo Jesús, paz a vosotros. Pues de nueva cuenta, mis hermanos, aquí, ¿verdad? Al frente de estos medios, un sábado más, mis hermanos, agradecido con nuestro Dios, ¿verdad? Con mis hermanos de Tijuana Progreso, a los cuales les envío un caluroso saludo, mis hermanos, y un agradecimiento, ¿verdad? Porque siempre están al frente trabajando, mis hermanos, en los negocios de nuestro Dios. Vamos a ver un tema, mis hermanos, un tema muy bonito, un tema que sinceramente ojalá, mis hermanos, de verdad, ojalá haya varias hermanas o muchas hermanas conectadas, porque prácticamente esto va a ser como un reconocimiento a su trabajo, a su labor incansable, a su labor encomiable que ellas hacen día a día. Mis hermanos, en las Sagradas Escrituras, en los 66 libros, ¿verdad? Desde el Génesis hasta Malaquías y de Mateo a Apocalipsis, hemos visto, mis hermanos, nos narra las Escrituras de muchos siervos de nuestro Dios. Pueden ser reyes, apóstoles, profetas, jueces, hablando de los varones, que en cierto momento, mis amados hermanos, les fueron negadas o Dios les postergó alguna oración que ellos pidieron, o en su defecto Dios no les contestó alguna de sus oraciones, de sus peticiones que ellos tenían. Y el título, mis hermanos, por si no lo saben, por si alguien no vio la publicación que hace mi hermano Daniel, que siempre está al pendiente, ¿verdad? Es las oraciones de una madre. Y pareciera ser, mis hermanos, que el enfoque va hacia las madres, pero es un hecho que no se puede negar que todos venimos de una mujer. Entonces, aunque el enfoque efectivamente va a las madres, pero tiene que llegar a todos, mis hermanos, porque todos en cierto momento, verá, yo pienso, y esto de manera personal, que cada uno de nosotros, mis hermanos que nos están viendo, somos hoy lo que somos debido a las oraciones de nuestras madres, a las peticiones de esas mujeres incansables que pidieron por cada uno de nosotros. Y vamos a ir a las Sagradas Escrituras, mis hermanos, para ir entrando al tema. Vamos a ir primeramente al libro de Éxodo. Vamos a ver un ejemplo aquí. Éxodo capítulo 2. Hay una historia muy bonita, mis hermanos, de Moisés, aquel siervo de nuestro Dios que tiene un lugar especial, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras. Éxodo capítulo 2. Voy a dar lectura, mis hermanos, del versículo 1. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo, y viendo lo que era hermoso, túvole escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateóla con pez y betún, y colocó en ella al niño y púsolo en un carrizal a la orilla del río. ¿Por qué hizo esto la madre, mis hermanos? Por lo que nos dice el capítulo 1, ¿verdad? Porque el versículo 8 dice: levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Y vemos, hermanos, que ese faraón que se levantó, que claro está, no fue el faraón que le dio el poder a José, que lo hizo el segundo hombre más importante de Egipto. Este era otro faraón. Vio que el pueblo de Israel, mis hermanos, estaba multiplicando,
Entonces él da una orden de que todo varón pues no viviera, que se le quitara la vida. Entonces por eso ya en el capítulo 2 nos narra que la mamá de Moisés parió un hijo, que en este caso fue Moisés, viendo lo que era hermoso, dice, le tuvo escondido 3 meses, después ya vemos que no lo pudo seguir escondiendo. El versículo 4, donde me quedé en la lectura, mis hermanos, dice, y paróse una hermana suya a lo lejos para ver lo que le acontecería. Eso es otra mujer, ¿verdad? Que se paró cuando pusieron al niño en la canasta, en la arquilla, y ella se paró, dice, a ver qué iba a acontecer con el niño. Vemos, mis hermanos, que no sé si ustedes se han dado cuenta, los padres de familia, los que tienen niñas, que una niña, mis hermanos, desde temprana edad, tiene como ese hábito, mis hermanos. No lo quiero llamar costumbre, porque no es una costumbre, ya como que traen en su corazón, mis hermanos, el ser protectoras, el querer ver por los demás. Es algo innato, mis hermanos, algo que Dios ya puso en su corazón de las mujeres. Y por eso decía un inicio, ¿verdad? Ojalá haya mujeres, porque su trabajo, mis amadas hermanas, es muy importante. Muy importante en la iglesia, mis hermanos, en la sociedad y en el mundo, ¿por qué no decirlo? Entonces vemos aquí un claro ejemplo de esta mujer que se paró a ver qué acontecería, qué pasaría con el niño. Dice el versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte un ama de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Qué bonita historia, ¿no, mis hermanos? Vemos que hasta esta mujer era sabia, era una mujer astuta, fue y llamó a la misma madre. Pues bajo la crianza de quién, mis hermanos, podría estar mejor ese niño. Pues es obvio, ¿verdad? Que no iba a estar en mejores manos que al cuidado de su misma madre. Pero hasta aquí, hermanos, no hemos visto ninguna oración. Hemos visto un ejemplo de cómo se comporta una mujer, ¿verdad? Sea madre o no sea madre aún. Vamos a ir al libro de Samuel, mis hermanos, y vemos cómo estas oraciones, decía yo, cómo hay ejemplos que aparentemente no fueron contestadas o fueron postergadas a los varones. Vamos a ver el libro de Samuel y vamos a ver este personaje, mis hermanos, que el mismo libro pues lleva por nombre, ¿verdad? De este joven. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, le voy a dar lectura en adelante mismo, dice, y levantóse Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hermanos, a mí me conmueve mucho cuando en la iglesia, porque en la iglesia hay publicaciones, pero también fuera de la iglesia, pero más en la iglesia, cuando hay una madre, mis hermanos, pidiendo por la salud de un hijo. Y muy seguramente ustedes van a recordar, está el caso de un niño, no me viene ahorita a la memoria su nombre, pero esta madre, mis hermanos, pide incansablemente oración y oración y oración por la salud de su hijo. Y muchas mujeres, hermanos, vemos que piden oración por sus hijos, por sus familias, por sus matrimonios. Entonces vemos que aquí Ana, mis hermanos, está pidiendo y está clamando y está llorando, dice, con amargura del alma. Dice, oró a Jehová y lloró
abundantemente. E hizo voto, dice el versículo 11, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Dice el versículo 12, y fue que como ella orase largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Mas Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y túvola Elí por borracha. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, mas yo soy una mujer trabajada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas, dice, a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y con este versículo 17, mis hermanos, voy a terminar. Dice: y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Amén. Entonces aquí ya estamos viendo, mis hermanos, un milagro, ¿verdad? De una oración que efectivamente fue contestada a una mujer. La historia nos narra, ¿verdad? Más adelantito, que efectivamente le nace Samuel y que efectivamente Ana cumple con la promesa que le hizo a nuestro Dios. Es una historia bellísima, mis hermanos, de cómo Dios responde en las oraciones. Vamos a ir al libro de Mateo, mis hermanos, el Evangelio de Mateo, capítulo 27. El Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 55. Dice así, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios. Y estaban allí, dice, muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de Galilea a Jesús, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Nos vemos, mis hermanos, en estos dos versículos que nos narra la escritura que había muchas mujeres ahí. A mí me llama la atención, mis hermanos, estos versículos y estas partes que se encuentran en los evangelios de esas mujeres que seguían a Cristo Jesús. ¿Saben por qué, hermanos? Digo que me llama la atención porque en esa situación que las mujeres estaban, en esa época de esa historia, vaya, en esos años, pues, la mujer pues estaba más, vaya, no podía salir tanto de su hogar, pues, y hacer las cosas de los varones. Y de ahí es donde se han agarrado muchas mujeres, ¿verdad? Que quieren decir que Dios es machista y que, claro que no, mis hermanos. Y mismo aquí, ahorita de eso voy a hablar, la prueba que Cristo Jesús, ¿por qué tantas mujeres siguen a Cristo Jesús, mis hermanos? Porque nuestro Maestro nunca, mis hermanos, nunca las hizo menos. Nuestro Maestro las aceptó tal cual como eran. La Escritura dice una cosa, ¿verdad? Ahora lo que hagamos nosotros los varones con nuestras esposas es una situación diferente. Pero vemos que mismo el apóstol de los gentiles dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay ni esclavo ni libre, ¿verdad? Dando a entender, mis hermanos, que todos somos iguales. Entonces, por esa situación, hermanos, es que muchas mujeres siguen a Cristo porque Cristo Jesús las trataba de igual manera que
tratar a un varón, hermanos. Para él no hacía distinción de personas. Y hay otro dato también curioso, mis hermanos, y yo no sé si se han puesto a analizarlo, del capítulo 28, le estaba dando lectura yo al 27, ¿verdad? En el capítulo 28, versículo 1 dice, y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Por qué será, mis hermanos, que primeramente a las mujeres se les dio ese privilegio de que fueran ellas las que fueran a ver y comprobaran con sus propios ojos de que Cristo Jesús ya no estaba ahí, de que Cristo Jesús ya había resucitado? ¿Por qué no fue un varón? ¿Por qué no fue alguien más? Es una pregunta muy interesante, mis hermanos, que vamos a contestar justamente en una próxima predicación, ¿verdad? Estamos preparando algo para hablar justamente de las mujeres, pero no de las mujeres, mis hermanos, como Ruth, como Esther, como Débora, mujeres extraordinarias. No, vamos a hablar de mujeres comunes, mis hermanos, de mujeres como María Magdalena, de mujeres como Rahab, que Dios utilizó, mis hermanos, para muchos propósitos. Y ya para ir finalizando, mis hermanos, porque el tiempo ya ven que es corto, vamos a volver al libro de Mateo. Vamos a encontrar unas palabras de Cristo Jesús, mis hermanos. Es algo muy bonito esto, mis hermanos, y nos vamos a dar cuenta que a nadie más le dijo estas palabras que vamos a leer ahorita. Nada más Cristo Jesús la dijo en dos ocasiones, mis hermanos. Y lo más curioso es que se lo dijo a unas personas que no eran judías. Eso es lo más curioso, mis hermanos. Dice el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Le voy a dar lectura al versículo 5 en adelante. Dice, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad y tengo bajo de mí soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y aquí viene lo importante, mis hermanos. Dice, y oyendo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Todo es importante, mis hermanos. Nada más que yo quería enfocarme más en ese versículo. Está diciendo, mis hermanos, dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vemos en otras ocasiones, hermanos, que estas palabras no se las dijo, por ejemplo, a Pedro o a Juan o a Andrés o a Jacobo. Por el contrario, hermanos, a ellos les hablaba de la fe, pero les hablaba para recriminarles su falta de fe, porque no tenían fe y fe y fe. Y después, mis hermanos, con esto quiero finalizar. Ahí mismo en el Evangelio de Mateo, dije yo, ¿verdad? Que esto de Mateo 8, del centurión, se lo dijo a él, pero también otras palabras similares. Y decía yo que nada más se las dijo al centurión y a una mujer cananea, mis hermanos. Mateo capítulo 15. Y le voy a dar lectura del versículo 21 en adelante. Dice la escritura así, mis hermanos. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Esa ciudad, mis hermanos, era una ciudad que no tenía muy buena reputación. Era una ciudad, ahorita nos va a decir la escritura,
pero no tenía buena reputación. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Esa mujer era cananea, mis hermanos. Sin embargo, reconocía que Cristo Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios, porque ella misma clama y lo llama diciéndole hijo de David. Y le dice, ten misericordia de mí. Dice, mi hija es malamente atormentada del demonio. Entonces vemos, mis hermanos, ¿verdad? Cómo es una madre. Una madre se aferra, mis hermanos. Una madre hace todo, mis hermanos, por sus hijos, por su familia. Y aquí vemos un ejemplo. Me acordé de la parábola también, ¿verdad? Del juez injusto, de aquella mujer que está necia, ¿verdad? Y que dice, hazme justicia y hazme justicia. Volviendo a la lectura, mis hermanos, dice, mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despáchala, pues da voces tras nosotros. El juez injusto, pero hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, decía la mujer. Y aquí vemos a la mujer cananea, mis hermanos, que le rogaba y iba tras de ellos, pidiéndole misericordia, pidiéndole que sanara a su hija. Y dice el versículo 24, respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo Jesús está contestando, ¿verdad? Con unas palabras un poco dulces, porque vemos que más adelantito ya no contesta igual. Entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ese es uno de los versículos, mis hermanos, donde se puede tomar, o donde muchos han dicho, ¿verdad? Que Cristo Jesús de cierta manera contestó de una manera violenta, dura. Pero no, mis hermanos, la Escritura, ¿saben qué quería hacer, mis hermanos, Cristo Jesús con esas palabras? Quería probar, mis hermanos, la fe de esta mujer. Quería probar su constancia, mis hermanos, su actitud, si realmente le estaba pidiendo con ese deseo que fuera contestada su petición. Porque yo como varón, mis hermanos, o nosotros como varones, hay veces que nos dicen algo que no, y a la primera muchas veces claudicamos, algunas veces nos da vergüenza y decimos, bueno, pues me dijo que no, pues Cristo Jesús me dijo que no, pues no voy a insistir, pero vemos la insistencia de esta madre, mis hermanos. Dice, respondiendo, él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y aquí viene algo, mis hermanos. Versículo 28, que decía yo que al igual que el centurión, estas palabras que vamos a leer tampoco se las dijo a más nadie. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Sea hecho contigo como quieres, y fue sana su hija desde aquella hora. Amén. Entonces vemos, mis hermanos, cómo la oración, mis hermanos, cómo la súplica, cómo la manera de pedir de las mujeres, cómo es contestada, mis hermanos. Entonces, conclusión, yo quiero invitar a mis amadas hermanas y pedirles, ¿verdad?, que se mantengan en oración, mis hermanas,
que pidan, ¿verdad? En estos momentos que hay incertidumbre, en esos momentos que no hay seguridad de lo que puede pasar. Yo les pido a mis amadas hermanas que sigan pidiendo por sus hijos, por sus matrimonios, por sus maridos, por nuestro México, por la amada iglesia de Dios, por los obreros, porque claro, mis hermanos, que Dios las escuche, que Dios está con ustedes, mis amadas hermanas. Y como siempre, ha sido un gusto, mis hermanos, un privilegio que Dios me concede el poder compartir su bendita palabra. De mi parte es todo. Les envío un cordial saludo y paz a vosotros.